Ok, banda, bueno, hablemos un poco de lo que fue el combate de Teófimo López este fin de semana contra Steve Claggett y lo que fue su desempeño, en donde indudablemente esta pelea tiene dividido a los aficionados. Por un lado tenemos a esos fanáticos del estilo de Teófimo López puristas hacia él, mientras que por otro lado tenemos a ese tipo de aficionados neutrales analistas del boxeo que consideran que este desempeño de Teófimo López, incluido sus últimos combates a excepción de la pelea contra George Taylor, han sido combates que han resultado en términos polémicos y que no terminan de convencer a la gente. En este sentido, tras esta actuación, Teófimo López ha mencionado el nombre del Pitbull Cruz como su próximo oponente, o al menos eso es lo que él quiere, pero con este tipo de desempeños muchísimos consideran que no tiene ninguna oportunidad contra el Pitbull. Días anteriores, Teófimo López había mencionado ser el mejor boxeador sin duda de las 140 libras, con la capacidad suficiente para pasar por encima de todos los boxeadores que esa división habitan, los cuales son boxeadores muy buenos, incluidos como el Pitbull Cruz, incluidos como Devin Haney, Subriel Matías, que a pesar de que perdieron recientemente, al menos son los peleadores de élite y no un Steve Claggett que si es un boxeador tipo clase B o C. Ya vimos el tipo de pelea que le ofreció a Teófimo López y eso es lo más sorprendente sin duda alguna. Es decir, lo que critican este tipo de fanáticos neutrales al boxeo es que para el rival que tenía Teófimo López, sin desmeritar para nada su actuación, era un rival que debió de haber noqueado antes del campanazo final, o al menos si uno imagina a estos boxeadores de élite, al menos por decir un ejemplo, Gervonta Davis, quien incluso no pelea en la división de las 140 libras, pero lo que suponen los aficionados es que si hubiese tenido un rival como Claggett, obviamente el tanque lo hubiese noqueado, y eso es lo que hace espectacular sus actuaciones y es lo que hace pensar a los fanáticos que ese tipo de boxeadores no tienen rivales. Como bien lo mencionamos, no es por desmeritar la actuación de Claggett, ya que sin duda alguna fue impecable, al menos dio el máximo de lo que tenía siendo un boxeador clase B o C, presionando a Teófimo López en todo momento, llevándolo contra las cuerdas, abrumándolo con golpes que si bien no eran tan certeros o no llegaban a destino, mantuvieron al boxeador de sangre hondureña boxeando hacia atrás, sintiéndose muy presionado, sintiéndose muy incómodo, haciéndolo parecer para la vista de los aficionados como que estaba en cierta desventaja, teniendo en cuenta o considerando a Teófimo López como un boxeador de élite sin duda alguna. Por supuesto, lo que ven los fanáticos de Teófimo López es que no solamente estaba boxeando hacia atrás y que estaba abrumado por la constancia de Claggett, sino que lo estaba haciendo como se hace cuando uno pelea hacia atrás, que es boxeando, que es esquivando golpes, que es contragolpeando, conectando muy bien esos uppercuts que le funcionaron bastante bien a Teófimo López durante la pelea, siendo muchísimo más certero en los golpes que lanzaba hacia Claggett, pero por supuesto lo que todos esperaban era un knockout de Teófimo López y como eso no sucedió, entonces hace parecer que su desempeño en este combate fue muy mediano o muy escaso. En este sentido, Teófimo López defendió el título superligero de la OMB al vencer por decisión unánime a Steve Claggett, quien presionó los 12 rounds al campeón y que aguantó todo el castigo que recibió. Realmente un mérito para el canadiense, ya que mostró un corazón impecable, una presión y una determinación de ir hacia el frente que indudablemente lo hizo parecer bastante grande, a pesar de que un punto y un detalle, y que no sé si muchísimos lo notaron, es que Teófimo López se veía súper grande. Podríamos pensar que sin duda alguna ha hecho lo que hizo Devin Haney en sus últimos combates, a excepción del de Ryan García, en donde rehidrató muchísimo más de lo esperado y en comparación ante Steve Claggett lucía enorme en el cuadrilátero, sus brazos, su torso, su espalda, absolutamente todo, y es entonces allí donde uno se pregunta por qué no pudo noquear al canadiense, que lucía muchísimo más pequeño, pero con un corazón enorme dentro del ring. Teófimo López, mejor conocido como The Takeover, se impuso con puntuaciones de 120 a 108, 120 a 108 y 119 a 109, lo que bajo la percepción de los jueces nos dicen que Teófimo López tuvo un dominio total del combate, más allá de que no pudo haber noqueado. Steve Claggett salió decidido a todo en todos los asaltos y presionó desde el inicio hasta el final, a pesar de que en algunos rounds, creo que entre el quinto o el sexto, estuvo por allí en malas condiciones debido a esos uppercuts de Teófimo López que logró conectar muy bien, pero aún así este canadiense seguía cerrando las salidas de Teófimo López y soltando con poder casi
casi todo lo que lanzaba. Aún así, Teófimo López supo contener a su rival y castigarlo con golpes de poder. Por momentos lo alejó con el jab, pero se vio más obligado a caminar en el ring ante la insistencia del canadiense. Prácticamente el plan de Teófimo López, al ver cómo Steve Claggett se mantenía presionando y presionando a pesar de que Teófimo lo estaba castigando, era entonces hacerlo fallar y castigarlo posteriormente. Por allí en el segundo round el canadiense salió igual siempre, con la misma presión incesante. Tuvo a Teófimo López contra las cuerdas en prácticamente todos los asaltos, soltando todo su arsenal y poniendo a Teófimo López en aprietos en todo momento, quien como pudo se defendió y también soltó golpes de poder que hacían retroceder al retador, pero Steve Claggett no daba marcha atrás y seguía presionando y buscando a Teófimo López. Por allí en algún momento del combate el padre de Teófimo López le pedía soltar 2 jabs y rematar con derecha, pero Claggett no le daba ese respiro y siempre mantenía la presión. Por supuesto, una estrategia de combate que no le permitía a Teófimo López soltar combinaciones largas, y es entonces cuando encontró las combinaciones de uppercuts que sí lograban llegar a destino y que en algunos momentos del combate pusieron en malas condiciones a Claggett, quien en cuestión de segundos lograba recuperarse y seguía yendo hacia el frente, atacando y presionando a Teófimo López en todo momento. Entonces es aquí cuando uno se pregunta si Steve Claggett, un boxeador más pequeño que se vio de menos peso en el combate, lograba mantener de esta manera contra las cuerdas a Teófimo López. Entonces, ¿qué pasará si este mismo enfrenta al Pitbull Cruz tal y como él lo quiere? Un Pitbull Cruz que obviamente rehidrataría muchísimo más que Claggett, que se vería muchísimo más grande que Claggett y que indudablemente golpea muchísimo más que Claggett, sin mencionar por supuesto que el Pitbull Cruz aguanta o ha aguantado hasta ahora golpes durísimos, teniendo en cuenta el combate contra Gervonta Davis, y que no ha sido movido hasta ahora en toda su carrera. ¿Qué pasaría entonces si el Pitbull enfrenta a Teófimo López y lo acosa con esa presión el doble de incesante a la de Steve Claggett? Si bien Teófimo López se mantenía allí tratando de combinar a velocidad, moviendo la cintura, esquivando golpes y conectando más que el canadiense, aún así no lograba encontrar ese punto clave de hacer retroceder él al retador y imponerse él con su estilo, con su técnica y con su boxeo y con su calificativo de boxeador tipo A, tipo de élite, en este su más reciente combate, que sin duda alguna tenía puestos los ojos del mundo del boxeo. Es de mencionar por supuesto que la preparación física de Claggett fue muy pero muy buena, pues al inicio del cuarto round seguía lanzando golpes y ejerciendo total presión sobre Teófimo López, quien al contragolpe hizo daño y conectó los mejores golpes, incluidos upper y volados de derecha, que hacían retroceder por mínimos segundos al canadiense. Y también por supuesto no solo eso, el mantener esa presión constante durante toda la pelea, el recibir el castigo de Teófimo López y el mantenerse lanzando golpes, sin duda alguna es un resumen o es el resultado de una excelente preparación física para Steve Claggett, quien con este combate, si no me equivoco, es la 8ª pelea que pierde, y es por esa misma razón que este resultado de esta pelea, no porque Teófimo López la haya dominado en su totalidad, sino porque no pudo noquear, les hace pensar a los analistas y a los aficionados al boxeo que no fue una tan buena actuación de Teófimo López. Este mismo, por supuesto que quería terminar la pelea y en el 7º asalto castigó a Claggett con más uppercuts y combinaciones de 3 golpes con volados al rostro, pero el canadiense demostró su resistencia y aguantó todos los embates del estadounidense y también seguía respondiendo con presión y sólidas combinaciones. Los últimos 2 asaltos fueron muy similares a lo que fue todo el combate, con un Claggett que presionó en todo momento y que resistió todos los golpes de poder de Teófimo López, aunque por momentos parecía que Teófimo se impondría por nocaut. El canadiense logró resistir todo el castigo hasta el final. Un dato bastante interesante y que nos dan otra percepción de lo que fue la pelea de Teófimo López es que, según las estadísticas, logró conectar 315 golpes sólidos en su rival, lo cual para él es un récord personal en una pelea. Las palabras posteriores de Teófimo López fueron las siguientes: vaya pelea, hoy no se trató de habilidades sino de voluntad y fuerza. Sabía el tipo de peleador con el que estaba peleando, es un atleta de élite. Su preparación física fue impecable porque él nunca había estado en 12 rounds antes, así que sabíamos que teníamos que vencerlo y yo tengo asma, estoy agradecido. Vean ustedes esta última frase de Teófimo López, el cómo recalca lo que para muchos es una excusa de alguna manera, el que él sufre de asma y que aún así logró pelear hasta los 12 rounds, al igual
igual que Steve Claggett, y que no solo eso, sino que logró dominar con contundencia a su oponente. Mas aún así no hay razón para poner excusas, porque nadie lo está obligando a pelear o a mantenerse en el boxeo. Si ve que tiene asma y que tiene complicaciones de salud, por supuesto que el ejercicio y el deporte es la mejor medicina, pero me parece extraño de que, a pesar de que ganó este combate, haya dicho estas pequeñas palabras, lo que nos hace pensar que probablemente a futuro, si llegase a perder otro combate, pueda decir que le faltó esto, que le faltó lo otro, debido a que él tiene asma. Aún así, Teófimo López continuó diciendo: me gustan las peleas difíciles sacan lo mejor de mí, no me importa cómo se vea mi cara, a la mierda, es una pelea, tengo 26 años y todavía estoy aprendiendo en este juego y eso es lo que me gusta. Estas declaraciones de Teófimo López obviamente vienen después de ver estas imágenes en donde vemos que su rostro quedó bastante abollado, que es lo que muchos fanáticos comentan, que fue una pelea ante un boxeador clase B o clase C, y que este desempeño de Teófimo López, al igual que el que tuvo contra Sandor Martin y al igual que el que tuvo contra George Kambosos, sin duda alguna ha sido muy pobre o muy mediano para un boxeador de su estatus. Teófimo López continuó diciendo: no me importa cómo luzco, lo importante es que me levanten la mano al final de la pelea, lo necesitaba mucho. El fundador de Top Rank, el señor Bob Arum, dijo que lo hice bien, no parecía muy feliz, pero a la mierda, soy tu última estrella disponible y eso es todo, solo tienes que lidiar con eso, soy el mejor, olvídense del resto. Un detalle importante es que Teófimo López ahora tiene una marca de 5 victorias sin derrotas en la categoría de las 140 libras, pero no ha logrado detener una pelea en ninguno de esos combates, o es decir, no ha logrado noquear a nadie en esas 5 peleas. La división de las 140 libras cuenta con peleadores como Devin Haney, como Isaac el Pitbull Cruz, como Lee Amparo, como José Ramírez, como Jack Catterall, como Regis Prograis, como Alberto Puello, como Gary Antoine Russell, como Rolando Rolly Romero, Richardo Hitchens, Sandor Martin, Dalton Smith y el ex campeón indiscutible Josh Taylor, a quien López por supuesto venció el año pasado. De todos estos peleadores mencionados, además de las peleas contra el peso ligero Gervonta Tank Davis y el peso welter Terence Crawford, a López le gustaría enfrentarse al campeón de la AMB, el señor Pitbull Cruz, a continuación. En este sentido, Teófimo López dijo: estoy ahí, hombre, Tank, sea cual sea el caso, no se ha enfrentado a peleadores como Claggett en mucho tiempo, dijo Teófimo. Yo estoy verdaderamente listo para enfrentar al Pitbull Cruz y estoy emocionado por eso. Ahora sé cómo enfrentar a peleadores como él aún mejor. Ninguno de estos peleadores mencionados va a enfrentar a alguien como Steve Claggett. Solo hay un peleador que va a pelear un poco como él y es más pequeño que él, y ese es el Pitbull Cruz. Aparte de eso, ningún otro peleador pelea de esa manera porque todos boxean. Fueron las palabras detalladas de Teófimo López en la conferencia de prensa después de su combate contra el canadiense, las cuales hacen pensar por supuesto muchísimas cosas a los aficionados al boxeo, y una de ellas, y la más importante por supuesto, es que si Teófimo López, según este desempeño, de verdad puede vencer a alguien como el Pitbull Cruz, quien posee esas características que mencionamos hace un momento, y que sin duda alguna es un boxeador que resiste mucho más que Steve Claggett, que presiona mucho más que Steve Claggett, que golpea mucho más fuerte que Steve Claggett, que es muchísimo más grande que Steve Claggett y que posee un corazón incuestionable que deja todo en el cuadrilátero, así como lo hizo por supuesto este boxeador canadiense, quien se lleva mucho del mérito por eso, y que incluso para muchos analistas fue él el protagonista esa noche, debido a la presión y debido a su estilo de combate aguerrido que mantuvo en aprietos a Teófimo López y que sacó, como bien dice él mismo, lo mejor de él. Pero para ti, banda, bajo tu concepto personal, ¿qué te pareció este combate de Teófimo López, mencionándolo por supuesto de una manera objetiva, y cómo ves el que ahora quiere enfrentar a Pitbull Cruz, lo cual para mí será un combate que no se va a dar, al menos no por ahora, pero si de llegase a ser ese el caso, ¿a quién le apostarías tú a favor de la victoria y cómo verías el desenlace de ese dicho combate? Nos mantendremos por supuesto y como siempre allí al pendiente, banda. Bendiciones y un gran abrazo para todos.